Si alguna vez has validado una idea preguntándole a tus amigos, familia o haciendo una encuesta en Instagram, este vídeo es para ti. Yo validé una idea, me dijeron que era muy buena, monté una startup y acabé cerrando. Así que yo no te voy a hablar de la teoría, sino de lo que aprendí cuando ya era un poquito tarde. En este canal hablamos mucho sobre startup, emprendimiento, inversión, pero sobre todo de lo que no se suele hablar, de los errores. Validar una idea es uno de los puntos donde más emprendedores se engañan a sí mismos. Y no porque no sepan hacerlo, sino porque al ser un proceso tan indefinido donde no tienes marcadas las claves que te pueden dar a entender si has validado o no, simplemente quieres validar lo antes posible porque sabes que el siguiente paso implica empezar a facturar y a crecer tu negocio, que al final, si estás emprendiendo, es lo que más ganas tienes de hacer. Primer error, confundir opiniones con validación. ¿Te parece buena esta idea? Sí, suena muy bien. Eso no es validar. La gente a la que le preguntes no quiere hacerte daño, y más si son tus amigos o familiares o incluso si son desconocidos que no tienen confianza contigo y lo último que quieren es quitarte la ilusión, porque si tú vas con esas ganas a contar sobre una nueva idea de negocio y la gente te tiene que dar una opinión, pues generalmente te van a dar una opinión positiva para animarte y que sigas adelante con ello. Pero claro, opinar es gratis, pagar no lo es. Por ejemplo, si lo que tienes es un MVP y no tu producto completo, pongamos que el precio de la suscripción mensual del producto completo serían 200 euros, pero tú no puedes cobrarlo porque aún no está terminado. Pero tienes un potencial cliente con el que te gustaría validar si realmente le gusta la solución, si realmente resuelve su problema. Entonces podrías pedirle que pruebe esa solución y que se comprometa a probarla en su empresa durante 2 semanas para luego decirte qué tal. Ahí sabes que se está comprometiendo con tiempo. No obstante, también sería factible que le proponga que te pague 50 euros, que el valor real son 200, pero el primer mes se lo deja en 50 ya que el producto no está completamente terminado. Si esta persona tiene un problema real y tu solución le da una pizca de esperanza de que lo puede solucionar, te adelanto que lo va a usar y que lo va a probar, ya que 50 euros no es dinero. Y realmente, si el problema es tan gordo, va a estar dispuesto a pagar esos 50 y luego esos 200 cuando tu producto esté terminado. Pero lo importante es que sacrifique algo, porque si simplemente le preguntas qué te parece, no te va a ser sincero, simplemente te va a decir que bien, porque decirte, oye, me parece que lo que estás construyendo es bastante inútil, porque a mí no me sirve, suena complicado de decir y creo que nadie, ni siquiera tu cliente potencial, va a tener la capacidad de decirte eso, porque muy pocas veces vas a encontrarte a alguien así de sincero. Por ponerte un ejemplo de cuando yo estaba validando con mi startup, Laxia empezó siendo una herramienta para crear experiencias inmersivas en conciertos. Entonces yo empecé validando con salas de conciertos y todos con los que hablaba me decían que le parecía muy interesante, pero a la hora de probarlo o testearlo como que finalmente no les llegaba el presupuesto para invertir en tecnología. Entonces parecía que el problema era por el dinero. Entonces dije, bueno, me voy a un cliente un poquito más grande. Y empecé a hablar con festivales. Tuve la suerte de que me encontré con una persona que, bueno, tenía una mentalidad muy emprendedora, entonces quiso serme sincero y quiso ayudarme. Pero cuando me puse a hablar con él, a explicarle mi producto, a hacer una presentación y ya finalmente a proponerle, vamos a hacer una prueba en tu festival, me hizo una pregunta clave que fue, vale, lo veo muy interesante, pero ¿qué me aporta a mí esto como promotor? Y ahí me di cuenta que lo que le estaba ofreciendo era un producto con una serie de características y de beneficios, pero que no estaba resolviendo un problema real. Y por eso esta persona no iba a priorizar su dinero en esta solución, porque no le resolvía ningún problema. Era un nice to have, pero no un must have, que es lo que realmente hace que la gente se gaste el dinero, lo que soluciona su problema. Segundo error, hablar con gente que no tiene el problema. Este caso se da cuando tienes una startup B2B y te dedicas a validarlo con amigos, o cuando tienes un producto muy caro y te dedicas a validarlo con estudiantes. Yo hablé con gente a la que le parecía muy interesante, pero no lo sufría en su día a día. Por ponerte un ejemplo, en el caso de la música, hablé con mucha gente a la que le gustaba ir a conciertos y cuando yo le planteé, imagínate que te aparecen unas animaciones en realidad aumentada, en 3D, que incluso puede salir la letra de la canción, cosas muy chulas, en su imaginación todo el mundo decía, ¡ay sí, qué divertido! Pero realmente no iban a estar dispuestos a pagar más por un concierto que tuviera esa especie de experiencia inmersiva. Y además ellos no eran los dueños y los promotores de esos eventos, así que no eran conscientes de si esto podía aportarle valor al negocio o no. Lo veían desde el punto de vista de usuario, pero no desde el punto de vista del que sufre el problema, que es el que paga, que no se nos olvide. Resumiendo, si el problema no le quita el sueño, no te va a pagar por resolverlo. Tercer error, ir a validar y acabar haciendo un pitch. Hablan más que el cliente, justifican la idea, la defiendes, da muchos argumentos, pero ni escuchas ni observas. Si consigues reservar una hora con tu cliente potencial para intentar validar tu idea y durante esa hora te dedicas a contarle las bondades de tu producto, hablarle de la tecnología, de los beneficios, incluso la tarifa o cómo se podría implementar, no estás validando. Estás intentando vender algo que aún no sabes si resuelve el problema. Deberías dedicarte más a preguntarle con mucho detalle sobre su problema y también observar su cara, no dedicarte a hablar porque lo que estás haciendo es darle la chapa y aún no sabes
si lo que estás creando tiene algo que ver con su día a día o simplemente una idea guapa que a ti se te ha ocurrido y que, oye, en tu cabeza puede ser genial, pero si no permite tener un negocio rentable, quizá no sirve de nada. Cuando valida, lo que quieres es que te digan que sí, pero lo que realmente necesitas es que te digan la verdad. Pregunta más por el pasado y menos por el futuro. Pregunta del tipo, oye, ¿cómo has tenido este proceso en los últimos meses? ¿Qué herramientas has estado utilizando para resolverlo? ¿Cuánto tiempo te lleva en el día a día? ¿Cuántos problemas te ha dado utilizar un proceso tan manual? En lugar de preguntas tipo, oye, ¿usarías esto? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? ¿A partir de cuándo podrías empezar a usarlo? Esas preguntas pueden salir más tarde si realmente resuelves el problema. Cuarto error, valida la solución antes que el problema. Te enamoras de la solución y necesitas que el problema exista. Y créeme, me he visto creando un dossier y un deck para explicar mi idea, intentando identificar qué problema estaba resolviendo con una idea tan chula y que realmente nadie me había pedido. Una buena solución a un problema inexistente sigue siendo un mal negocio. Esta mentalidad suele estar mucho en perfiles técnicos y de ingeniería, ya que tendemos a pensar que todo tiene que estar perfecto. Pero cuando se trata de construir una startup y validar un modelo nuevo que aún no tenemos claro, que tenga cabida en el mercado, lo mejor que podemos hacer es construir algo muy sencillo, porque hay que dar por hecho que la primera versión no sirve para nada. Sobre esa primera versión nos van a dar feedback, podremos ir mejorando poco a poco y finalmente acabaremos con el tiempo y con el feedback continuo del cliente desarrollando un producto que puede realmente ser una startup y un negocio escalable, como por ejemplo Spotify, que ahora mismo lo vemos y parece un producto genial, pero ha ido evolucionando con el tiempo, no nació siendo así, más que nada porque no tenían capacidad de hacer eso en poco tiempo. Al inicio empezaron con un formato que poco a poco fue creciendo y eso permitió aprender sobre lo que realmente necesitaba el usuario y el cliente, que era el que estaba dispuesto a pagar. Quinto error, confundir interés con intención. Tiene buena pinta, avísame cuando lo lances, lo usaría si además tuviera notificaciones, chat, no te están diciendo nada. Lo que te están transmitiendo es que, bueno, quieren estar al tanto por si hace algo chulo, pero no le está resolviendo un problema muy grande, porque si no te dirían, oye, toma mi dinero y por favor, dámelo ya porque lo necesito, yo te ayudo a construirlo, me parece que estás en el camino correcto. En cambio, cuando te dicen eso, lo que están esperando es a ver si algún día saca algo que realmente les guste. Y si te ven una actitud muy servicial, a mí, por ejemplo, me ocurrió que hablando con muchos clientes sobre qué necesitaban en el producto, empezaron a darme su lista de los Reyes Magos. Y lo que me estaban pidiendo es que le hiciera un servicio de consultoría a precio de startup. Las personas que realmente tengan intención de probar tu producto, te aseguro que te van a reservar un tiempo, te van a dar lo necesario para probarlo. Te voy a poner el ejemplo de lo que ocurrió con Laxia. Cuando yo estaba intentando validar mi startup y ya había pivotado un par de veces, conseguí hablar con un festival que le interesaba, pero aún mi producto no estaba acabado. Entonces me dio la oportunidad de ir mi equipo y yo de manera gratuita a su festival y pasarnos durante 3 días recogiendo feedback de la gente, pero ya habiendo desarrollado la aplicación usando su marca, cuando era un festival que ya tenía cierto renombre. Y bueno, al final se estaban comprometiendo con la reputación, ya que nosotros generamos la aplicación de su festival, por supuesto nos compartieron recursos, nos compartieron logos, la imagen y toda la información, pero al final el producto no estaba completamente acabado. No obstante, nos dieron esa oportunidad de estar allí, de hablar con su usuario y de obtener información a ver si eso era necesario o no, con el compromiso de que si de verdad la gente la usaba y si aportaba valor, el año que viene ya contaban con nosotros, pero cuando nos conocimos pues estábamos a unos meses del festival y no era tan viable ni siquiera para nosotros desarrollar una aplicación completa en tan poco tiempo. Así que la forma en la que me demostraron que realmente tenían intención de probar lo que estábamos haciendo fue comprometiéndose a darme ese espacio en un festival que realmente pues estaba comprometiendo su reputación, ya que el producto no estaba tan perfecto como quizá les hubiera gustado a ellos. Pero bueno, nos dejaron probar y eso fue una oportunidad para aprender mucho. Validar incómoda porque te expone al rechazo. Y cuando se trata de pedirle algo a la gente como dame dinero, dame tiempo, apúntate a una lista de espera, comprométete conmigo, nos sentimos bastante incómodos porque somos emprendedores y creo que tendemos a tener mucho el síndrome del impostor y nos cuesta creer que lo que estamos haciendo debe de pagarse porque aún no está perfecto. Parece que al estar validando pues no tenemos derecho a pedir un dinero por ese trabajo que hemos hecho. Pero la realidad es que no estamos pidiendo un dinero por el trabajo que hayamos hecho o por lo que estamos entregando, sino por el problema que estamos resolviendo. Así que está claro que si hay un cliente al que le resuelva un problema, da igual lo cutre que sea el MVP y lo sencillo que sea ese producto. Te va a pagar por resolverle ese problema. Y por supuesto, con el tiempo, si el producto es mucho mejor y puedes resolver el problema de una manera más fácil, más ágil,
o incluso resolverle más problemas, pues te pagarán más. Pero si le estás resolviendo un problema, no es ningún compromiso pagarte un precio razonable por algo que está medio completo, como puede ser un MVP. Pero de ahí a pensar que solo pueden darte opiniones, hay un paso muy grande. Tienes que pedir un poquito más, ese compromiso extra que te va a demostrar de verdad que has validado. Sexto error, ignorar las señales incómodas. Los silencios, las excusas o la falta de urgencia pueden ser otra forma de decirte que no. A la gente le suele costar mucho ser asertiva y más cuando ven a alguien con tanta ilusión como puede ser un emprendedor contando su idea. Entonces, si no tienes muy claro lo que le estás ofreciendo o no ven que le puedes resolver un problema, no te van a decir claramente que no. Probablemente te pongan una excusa, retrasen la reunión o simplemente no lo tengan claro y se mantengan un tiempo en espera y bueno, quizás no te dan una mala opinión, pero no te dicen nada. Te dejan hablar, te dejan que sigas hablando, a ver si dice algo que le interesa, pero no te están preguntando con un interés y con una ganas de comprarte algo. A veces se trata de interpretar las señales, la mayoría pueden ser no verbales y no te estoy hablando de que te hagas experto en esto, pero cuando alguien tiene interés y cuando no, se nota. Entonces, si de verdad ves a alguien que no te está dando a entender vamos, sacaría todo el dinero que tiene en su cartera por resolver el problema de la manera que sea, está claro que no es tanto por tu producto, no te pienses que es por el trabajo que has hecho, porque el producto no está completo, no, sino que hay algo que no estás terminando de tocar y probablemente no has metido el dedo en la llaga, porque si tiene un problema muy grande y lo estás tocando, no pueden actuar de manera indiferente. Pero si lo están haciendo es porque quizás tú has tenido una idea basada en algo que has visto, algo que te ha inspirado, en una cosa que te hace ilusión crear, pero no en un problema que hay que resolver. Entonces, si hablas de algo que no tiene nada que ver con sus problemas, pues simplemente se van a mantener neutros, no te van a decir directamente que no te compraría eso, porque quizás estás cerca pero no has dado justo en el clavo y tienes que saber leer esas señales, que no son un no muy específico, pero sí son un aún no, algo falta. Entonces hay que prestar atención a eso porque hay veces que hay más información en esas expresiones y en esa falta de comunicación que cuando buscamos directamente que te digan que no, porque hay gente que no te lo va a decir, simplemente porque no estamos acostumbrados a decir que no de manera asertiva. El séptimo error y el más peligroso, validar para confirmar, no para aprender. La validación no está para darte seguridad en que puedes seguir por ese camino, sino para quitarte las malas ideas cuanto antes y empezar a descartar las opciones que no tienen nada que ver con lo que va a ser un negocio rentable. A veces no nos damos cuenta, pero actuamos tomando decisiones desde el coste hundido. Como ya hemos invertido bastante tiempo y probablemente dinero en empezar a crear un producto basándonos en una idea que teníamos clarísima que iba a tener una oportunidad muy grande en el mercado, nos seguimos basando en esa idea preconcebida que tan solo estaba en nuestra cabeza y que quizás aún no hemos encontrado argumentos reales en el mercado ni en clientes para demostrar que esa idea tenía sentido. Entonces, cuando le preguntamos a nuestro potencial cliente, lo que queremos es que nos diga que sí y que está deseando comprar lo que tenemos, pero la realidad es que lo que tenemos que buscar es que nos diga que no y el por qué. Entender cuáles son las cosas que hacen que todavía no nos compre, porque ahí es donde más podremos aprender para realmente diseñar el producto que sí nos van a comprar porque resuelva un problema perfectamente. Yo te recomiendo dedicarle mucho tiempo a este proceso y esforzarte en validar bien, porque si piensas que no es tan importante y decides seguir adelante y bueno, ya encontrarás a los clientes que sí valoren tu producto, quizás empieces a invertir más dinero en un producto que nadie está dispuesto a comprar y te pase como a mí, que ya no puedas volver atrás porque ha acabado los recursos que tenía disponibles y vaya, resulta que ese producto al que ya le has dedicado miles de euros no resuelve un problema y nadie está dispuesto a comprarlo. Y no es cuestión de decir, ay, es que como he invertido dinero tengo que seguir esforzándome a ver si consigo venderlo. No, no vas a vender algo que nadie necesita. Y si lo vendes va a ser engañando a alguien o porque pilla a alguien confundido. Pero la cuestión es que no va a ser sostenible a largo plazo, que es lo que necesita un negocio para crecer. Y no te voy a decir que mi startup cerró justo porque después de validar me di cuenta de que no había validado bien, sino que al final fue un cúmulo de cosas. Y una de ellas fue gastar más dinero de la cuenta porque pensaba que ya había validado y que podía seguir adelante creando ese producto. Yo pensaba que había validado, pero la realidad es que encontré mi primer cliente no porque yo estuviera resolviendo un gran problema, sino porque gracias a invertir en un servicio de tecnología como el que ofrecía mi empresa, podían ganar una subvención que le iba a permitir financiarse otras áreas del festival. Es decir, el problema que yo le estaba resolviendo no tenía nada que ver con la propuesta que yo tenía en Laxia, sino que tenía que ver con que querían hacer un check y conseguir unos fondos públicos que tenían unos requisitos como tener factura de una empresa que le ofreciera algún servicio de tecnología. Y eso no es validar, porque no es replicable. Necesitamos resolver un problema real y no depender de ese tipo de cosas. Si estás validando una idea ahora mismo, o pensando en hacerlo, o incluso ya has lanzado, espero que este vídeo
te ayude a evitar algún error. Y si estás teniendo problemas porque aún no has conseguido dar en el clavo, déjalo en comentarios y seguro que entre todos se nos ocurre una idea para poder llevar a cabo esa validación que te puede ayudar a dar el siguiente paso, que puede ser empezar a vender. Espero que tu validación vaya lo mejor posible, consigas esas conclusiones pronto y que puedas empezar a crecer tu negocio. Y recuerda que esto te lo cuento porque yo lo aprendí emprendiendo.